Usualmente, al diseñar programas o planes de capacitación, lo primero que viene a nuestra mente es una tabla de Excel donde está el curso, donde está la duración, los participantes y las fechas. Sin embargo, esa es una perspectiva muy limitada de lo que realmente es la capacitación o el plan de capacitación. Un verdadero plan de capacitación debe tener por lo menos 5 elementos claves. El primero, la primer columna debería ser objetivo estratégico o prioridad del negocio a la que el proceso o el proyecto de capacitación debe impactar. Si te imaginas una tabla de Excel, tú deberías tener enlistados todos los objetivos del negocio o las prioridades de la empresa como ventas, productividad o calidad que son importantes para eso. Segunda columna es el nombre o los proyectos de capacitación. Es decir, en un plan de capacitación vamos a encontrarlos por lo menos 3 tipos de cursos. Los que son normativos u obligatorios. Número 2, los que son, digamos, estandarizados, continuos o repetitivos, por ejemplo, inducciones, actualizaciones y demás. Y número 3, aquellos que responden a necesidades específicas de capacitación, las cuales se derivan de nuestro diagnóstico de necesidades. Esa debería ser la segunda columna de nuestro plan de capacitación. La tercera columna, también de las más importantes, es el objetivo de aprendizaje. Muchas veces he visto colegas de capacitación que cuando definen objetivos para sus cursos, simplemente se quedan en las personas aplicarán, conocerán, etcétera. Y aquí lo importante es que un objetivo de capacitación debe responder a 4 preguntas. La primera, ¿a quién va dirigido? Porque eso nos va a determinar el alcance. Número 2, ¿cuál es el nivel de dominio que la persona va a alcanzar? Y esto lo podemos aprovechar a partir de la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, ¿va a memorizar, comprender, aplicar, diagnosticar o crear? También, ese es el segundo elemento. Tercer elemento para diseñar un objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es el contenido o la información que va a recibir? Y número 4, lo también muy importante es cuál es el impacto, es decir, ¿para qué va a servir toda esa información? Entonces, hablando precisamente del plan de capacitación, insisto, lo primero que debe haber es el listado de las prioridades o objetivos del negocio. Número 2, el nombre de las estrategias de capacitación. Número 3, los objetivos de aprendizaje. Y número 4, los indicadores con los cuales se va a medir la efectividad de esa capacitación. Que esto puede verse reflejado tanto en porcentaje o niveles de dominio, en, por ejemplo, resultados de determinadas evaluaciones de comportamiento, competencia o resultados, o incluso en la corrección de ciertos comportamientos. Y ya de ahí podemos eventualmente poner ya las fechas y duraciones. Lo importante aquí, Renova, es que el plan de capacitación debe ser un mapa que nos indique cuál es la trazabilidad o la ruta que va a seguir cada estrategia de capacitación para medir o para impactar en los resultados del negocio. Muchísimas gracias por tu pregunta y confírmame si respondí a ello. Génesis, ¿cómo estás? Génesis Sofía dice, ¿cómo analizar la curva de aprendizaje? A ver, en este sentido hay varias perspectivas, Génesis. Cuando hablamos de la curva de aprendizaje nos referimos a el tiempo que transcurre para que una persona dé un resultado específico, hablando de temas relacionados con el conocimiento o con las habilidades. Entonces, una curva de aprendizaje o su duración va a estar determinada por el nivel de dominio que la persona debería alcanzar en un proceso de capacitación. Por ejemplo, Génesis, no es lo mismo hacer un proceso de capacitación para memorizar o comprender cierta información que para aplicarla, diagnosticarla o crear información nueva. Entonces, tú analizas la curva de aprendizaje de una persona en la medida en que alcanza el nivel de dominio que se esperaba. Por ejemplo, alguna vez me tocó trabajar en un proyecto de certificación de operadores de producción, ¿vale? Y entonces el objetivo era que
aprendieran a utilizar una maquinaria de manera específica y con base en procesos de calidad para que tuviéramos un resultado de producción. Entonces nos dimos cuenta que ese proceso de formación duraba alrededor de 3 meses o que la persona entre la teoría, la práctica, la prueba y el error necesitaba ese tiempo, además de un proceso de acompañamiento. Entonces, lo que quiero aquí compartirte, Génesis, es que tú mides la curva o analizas la curva de aprendizaje siempre y cuando tengas muy claro desde el principio cuál es el nivel de dominio o de conocimiento que la persona debe adquirir, ¿vale? Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Voy a continuar respondiendo, no sin antes decirles que también estoy transmitiendo en vivo por YouTube. Ahí tengo información mucho más profunda respecto a todos estos temas que me están solicitando y que al mismo tiempo aprovecho para decirles que si tú te dedicas a la capacitación, eres profesional de la capacitación, quieres dedicarte a la capacitación para empresas, quieres aprender a compartir tus conocimientos, es súper importante que entiendas dos cosas. Número uno, en capacitación tenemos que ser especialistas, especialistas en un tema, en una industria, en un proceso o en un conocimiento específico, porque en materia de capacitación, y no me dejarán mentir cuando les diga que existen muchos capacitadores en el mercado, existen muchas ofertas de cursos, ¿vale? Y la mayor parte de los capacitadores o muchos de ellos quieren abarcar una cantidad significativa de temas o de rubros. Por ejemplo, hay capacitadores que dan liderazgo y mejora continua y aspectos de calidad y cosas de ese tipo. Y no es que esto esté mal, pero tú generas más valor en el mercado como capacitador cuando eres especialista en algo. Yo, por ejemplo, soy especialista en procesos de capacitación y en formación de capacitadores. Y entonces la mayor parte de las empresas que me contratan precisamente es para entrenar a sus equipos de capacitadores o para proyectos específicos de capacitación que tienen que ver con gestión del conocimiento, ¿vale? Entonces, si tú quieres saber más al respecto, te invito a que vayas al enlace que está bajo mi cuenta de perfil y ahí está toda la información, los precios y demás del curso que yo tengo para profesionales de capacitación. Entonces, me encantan sus preguntas. Gracias por estar acá. Gracias, Casi. Gracias, Hugo. Gracias, Frank. Gracias. Estoy transmitiendo tanto en TikTok como en YouTube, por eso me ven que estoy de pronto moviendo la mirada. Pero, a ver, vamos ahora con la pregunta de José Joaquín. ¿Cómo estás, querido? Dices, ¿cómo capacitar a personal que viene de áreas rurales que no vienen de la cultura de la empresa? Órale, me encanta el desafío, José. A ver, más allá de la cultura, tenemos que identificar, José, por decirlo así, cuál es el perfil o las necesidades de capacitación de cada determinado tipo de personas. Es decir, así como podemos desarrollar habilidades blandas que tienen que ver con la comunicación, aspectos culturales, cierto tipo de competencias que tienen que ver más con el saber ser, por otra parte tenemos un conjunto de competencias técnicas. Entonces yo lo que te diría, José, es que para poder capacitar a personas que quizás no están tan habituadas a los procesos de capacitación, que me imagino que ese es el problema o la situación, aquí lo ideal es, número uno, llevarlos poco a poco. O sea, acuérdense que no todo en capacitación se resuelve con cursos, ¿vale? Tenemos esta idea equivocada de que el papel de alguien que hace capacitación es dar cursos y eso no es así. Todos los que hacemos capacitación somos expertos en generar conocimiento nuevo para transformar conductas y que esas conductas también impacten a los resultados del negocio. Entonces, yo lo que te diría, José, es, si yo quiero facilitarle el proceso de aprendizaje a un grupo de personas que no están habituadas a capacitarse, en este caso, a tomar cursos, entonces vayamos poco a poco. ¿Qué materiales, qué herramientas, qué conductas podrías proveerles para que precisamente vayan adaptándose poco a poco a este paradigma o a este mindset de la capacitación en las organizaciones? Ahora, algo importante, José, es que no importa si son personas rurales o que están en algún pueblo
o que están en una ciudad, acuérdate que los adultos no aprendemos igual que los niños. Entonces, para que a un adulto le resulte más fácil aprender, número uno, tenemos que tratarlo como adulto. Es decir, tratarlo como adulto significa, por ejemplo, dejar de poner reglas, dejar de pedirles que nos pidan permiso para ciertas cosas, ayudarles a entender el propósito de la capacitación, cuál es el objetivo, cómo va a mejorar su vida a partir de este proceso. Entonces, lo importante es, en términos de capacitación para adultos, ayudarles a entender el propósito de la capacitación. No es lo mismo que yo te invite a un curso de mejora continua que suena aburrido y que es muy tradicional, a que te invite a un curso para mejorar tus procesos y dar ciertos resultados. La semántica, la información y el contenido cambia por completo, ¿vale? Entonces, gracias por tu pregunta, José. Espero haberte ayudado. Manuel dice, ¿cómo se logra captar esa necesidad para empatizar en el momento de exponer? A ver, Manuel, estamos hablando de cosas, digamos, distintas. Una cosa es diagnosticar necesidades de capacitación, lo cual se refiere a entender cuáles son las necesidades de conocimiento que una persona requiere para dar un resultado y que eso no tiene nada que ver o no tiene del todo que ver con el momento de dar un curso. Pero una muy diferente, y creo que es de la que estás hablando, Manuel, es cómo empatizamos con un grupo o con una audiencia al momento de estar impartiendo un curso. ¿Es así? Entonces, si lo que buscamos es querer conectar con nuestra audiencia al momento de impartir un curso, lo que necesitamos entender son varias cosas. Número uno, antes de compartir información técnica, antes de entrar de lleno al contenido, lo que tienes que hacer, Manuel, y todo aquel que se dedica en capacitación, es a generar condiciones para el aprendizaje, la apertura y la conexión. O sea, no se trata de llegar y decirles, este es el tema del que vamos a hablar y vamos a empezar con el tema uno. Se trata de justamente hacer, por ejemplo, ejercicios conversacionales, hacer preguntas, identificar cuáles son los paradigmas, creencias, supuestos, preocupaciones que tienen todas las personas al momento de estar en ese curso, porque no me dejarán mentir cuando les diga que en las empresas y en la mayor parte de los procesos de capacitación, las personas van obligadas al curso, ¿vale? Entonces, eso ya genera cierta resistencia. Y entonces yo lo que hago cada que voy a iniciar un proceso de capacitación en cualquier empresa, antes de entrar de lleno al contenido, lo que hago es alinear expectativas, establecer reglas de juego con ellos, entender y escuchar qué les preocupa, qué tanto saben, y luego hacer la actividad o una actividad rompehielos que también me permite identificar todo eso y a lo largo del proceso, para generar y garantizar esa conexión, es muy importante entender que yo, que estoy en la parte de capacitación, que soy el instructor, no estoy por encima de ellos, que somos iguales. Entonces, tú garantizas conectar con tu audiencia en la medida en que entiendes que tú eres un facilitador de aprendizaje, no un sabio que va a guiar a las personas, porque las personas tienen la capacidad de entender lo que quieren lograr y de autorregularse. Entonces, si tú quieres conectar mejor con una audiencia, no se trata nada más de hablar bonito y de saber hablar en público. Se trata de generar las condiciones, que en este caso es algo que se llama rapport, el cómo nos igualamos para que haya esta apertura tanto para hacer preguntas, participar y demás, Manuel. ¿De acuerdo? Entonces, les agradezco mucho sus tabs también para que este contenido se siga compartiendo y también sigo respondiendo a todas sus preguntas. Bienvenida, Nati, Arturo, Alfonso, Robe, gracias por estar acá. Y así como lo hemos visto, dice, por ejemplo, Montserrat, ¿cómo asegurar que la operación sí mande al personal a capa? Ok, este es uno de los problemas más comunes de las organizaciones. O sea, ¿cómo le hacemos para que los líderes en una empresa sí estén a favor de la capacitación y faciliten que la gente asista a los procesos de capacitación? A ver, esto tiene que ver con varias cosas. De entrada,
Si nosotros impartimos un curso o tenemos programado un curso que no está respaldado por una necesidad de capacitación, la probabilidad de que la gente vaya con entusiasmo o que quiera conocer esa información es muy baja. O sea, hay un fenómeno en las empresas al que yo le llamo cursitis aguda, que es esta necesidad imperante de querer resolver todo con cursos, ¿vale? Entonces, desafortunadamente, en las organizaciones, lo que hemos hecho es convertir los cursos más en una obligación que en un proceso de desarrollo o evolución de personas. Por lo tanto, número uno, Monse, cuanto más tus cursos o tus estrategias de capacitación estén alineadas a necesidades reales de la organización, más se van a abrir los colaboradores y los líderes a participar en eso. Esa es la primera. Número dos, nuestro papel en capacitación, insisto, más que dar cursos, es ayudar a generar conocimiento y a impactar en los resultados del negocio. Entonces, si yo quiero facilitar que haya apertura de las direcciones, de la gerencia, de los líderes, para que participen en la capacitación, lo que necesito es demostrar su importancia, y demostrar su importancia no se hace a través de discursos huecos diciendo que la capacitación es importante y que genera un buen clima. Tú demuestras la importancia de la capacitación a través de números, de datos, de indicadores verdaderamente importantes para el negocio. Entonces, no es lo mismo decirle a un líder, préstame a tu gente para que tomen este curso, a préstame a tu gente porque el resultado de ventas no se está dando y el objetivo de este curso es facilitar ese resultado de ventas. ¿Se entiende, Monse? Entonces, así es como aseguramos que la operación, las direcciones y la organización se abra a la capacitación, no con argumentos románticos, sino más bien con datos duros. ¿Se entiende? Entonces, algo que tenemos que entender los que hacemos capacitación es que nosotros también somos pilares estratégicos del negocio. O sea, quiero que entiendan esto. Estamos en un mundo que cambia más rápido de lo que podemos responder y que para poder adaptarnos, las organizaciones y las personas requieren generar conocimiento nuevo. Y es ahí donde los profesionales de capacitación tenemos un papel fundamental, porque si nosotros facilitamos las condiciones para que las personas aprendan, pero al mismo tiempo desarrollen conocimiento nuevo, estamos ayudándole a la empresa a adaptarse y por lo tanto a ser personas más eficientes, productivas y capaces. Entonces, insisto, ser profesional de la capacitación no es ser experto en dar cursos o hablar en público, es ser experto en algo que se llama gestión del conocimiento. ¿Cómo le ayudo a la organización a crear capital intelectual al que todas las personas puedan recurrir en caso de que tengan dudas, quieran mejorar sus procesos o quieran generar conocimiento nuevo? Una empresa que no tiene capital intelectual es una empresa que está total y completamente encaminada a desaparecer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante de entender en materia de capacitación. Y entonces, como les decía, mientras les sigo contando, déjenme sus dudas respecto a todo lo que quieran saber de capacitación, perdón. O sea, cómo se hace un proceso de diagnóstico de necesidades, cómo se articula un plan de capacitación, cómo mido el retorno de inversión, porque de eso se trata. Mi labor en estas redes es precisamente regresarle el peso e importancia al proceso de capacitación en las organizaciones. No solo porque es importante desarrollar competencias, sino que también es muy importante ayudarle a las personas y a las organizaciones a adaptarse. Y entonces eso es algo sumamente relevante y sumamente significativo para el propósito de las organizaciones y del mundo en general. Y entonces, algo que también es muy valioso entender sobre la capacitación es que cuando nosotros podemos identificar necesidades reales que están relacionadas con conocimientos específicos que impactan conductas y que esas conductas mueven resultados, es como nos convertimos
en una pieza clave del negocio. Muchos de mis alumnos y muchos de mis colegas batallan, que se dedican a la capacitación, batallan en querer o en poder convencer a la dirección general y a los líderes de que se les tome en serio. Muchos de mis colegas, la mayor parte de su tiempo la dedican a organizar salas de capacitación, a preparar coffee breaks y a contratar proveedores de capacitación. Y entonces, a mí francamente es algo que me desgasta y me molesta mucho porque los que hacemos capacitación somos los culpables de que eso ocurra. Y eso se debe a que no hemos sabido comunicar el impacto y la relevancia de la capacitación con datos, con números, con evidencias. No se imaginan cuántas veces observo a profesionales de la capacitación que están presentando sus reportes de resultados y de lo único que hablan es de cuántos cursos dieron, cuántas horas impartieron, cuántas personas asistieron y cuál fue el índice de satisfacción de un curso, pero nunca hablan de cómo el curso o la estrategia de capacitación impactó a los resultados del negocio, cómo mejoró las ventas, cómo se fue o se hizo más productiva la organización. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por sus detalles. Ayúdenme con los tabs para que podamos llegar a más profesionales de capacitación. Y dice, ¿cómo estás, Ochentas? Estimado, lo sigo porque usted es de los que más saben. Muchas gracias, Jefe. Es un placer poderles ser de utilidad. Sería irónico dedicarme a la capacitación y no ayudarles a mis colegas a generar estas nuevas habilidades. Entonces, te agradezco mucho el detalle. Y dice Manuel, cuando mido en un grupo de personas o empleados de producción la situación de conflicto. Perdóname. ¿Cómo mido en un grupo de personas o empleados de producción las situaciones de conflicto? A ver, Manuel, si no me equivoco, esto de lo que estás hablando, yo lo respondería a través de el diagnóstico de necesidades de capacitación. Un diagnóstico de necesidades de capacitación no es una encuesta con preguntas que se le hace a todas las personas para descubrir qué cursos quieren tomar. Un diagnóstico de necesidades tiene al menos dos cualidades, o hay dos tipos de diagnósticos. Hay diagnósticos cuantitativos que precisamente miden o evalúan indicadores, resultados, porcentajes o números. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que la meta de venta no se ha logrado y que está un 80% abajo de lo esperado, entonces puedo hacer un diagnóstico de necesidades cuantitativo para identificar cuáles son los factores que están impidiendo dar ese resultado. Pero también hay diagnósticos cualitativos que los cuales evalúan percepciones, creencias, supuestos, paradigmas o ideas de la organización. Entonces, número uno, Manuel, tú de lo que me estás hablando es de necesidades de capacitación cualitativas, ¿de acuerdo? Y en este sentido, por ejemplo, una situación de conflicto, un mal ambiente laboral o una situación donde no hay comunicación ni acuerdos son elementos que están relacionados o que se vinculan, mejor dicho, con la relación entre personas. Entonces, lo que tenemos que identificar aquí, Manuel, es cuáles son las conductas, las creencias o los paradigmas que hacen que entremos en conflicto. ¿De acuerdo? Es decir, le tenemos que poner nombre al conflicto, Manuel. ¿A qué le llamamos conflicto? Porque, ojo, el conflicto en las organizaciones no es malo, ¿eh? De hecho, el conflicto es una oportunidad para identificar posibles mejoras y actuar en consecuencia. Lo que sí puede ser un problema es el pleito, es la pelea, pero el conflicto en sí mismo es una gran oportunidad, es la forma en la que te das cuenta que algo tiene que ser mejor. Es decir, que dos personas no estén de acuerdo no significa que eso sea un problema, al contrario, es una oportunidad para hallar una mejora, una innovación. Entonces, aquí lo importante es entender, Manuel, que si tú lo que quieres medir cuáles son las situaciones de conflicto, tienes que observar la relación entre personas. Y eso es un diagnóstico de necesidades cualitativo.
O sea, tienes que ir al área, observar la relación, hacer preguntas, generar entrevistas, hacer focus group. Podrías utilizar el recurso de la encuesta, pero no para preguntar qué curso quieren tomar, sino más bien para identificar cuáles son sus creencias en torno a ciertas situaciones. ¿De acuerdo? Pero lo que te diría, Manuel, es para poder resolver un problema de conflicto en una organización a través de la capacitación, tenemos que identificar qué significa ese conflicto, ¿vale? Entonces, por acá también estoy viendo, muchas gracias por sus comentarios, por sus tabs. Dice Stephanie, perdón por la ignorancia, pero ¿cómo se hace cursos de un tema X si no es experto en ese tema? Ah, ok. O sea, lo que dices, Stephanie, es, ¿cómo le hago para hacerme especialista en un tema si no soy experto en ese tema? O sea, ¿cómo le hago para impartir cursos de un tema si no soy experto en ese tema? Bueno, en capacitación, Stephanie, hay un concepto que se llama diseño instruccional. El diseño instruccional es toda la metodología que se utiliza precisamente para crear una estrategia de capacitación. Ahora, de pronto tenemos la creencia en las empresas de que el capacitador o la persona de capacitación debe ser experto o experta en todo lo que hace la empresa. Y eso, francamente, no es indispensable, o sea, no es obligatorio. Un profesional de capacitación debe ser experto en gestionar el conocimiento, en aplicar, implementar y desarrollar estrategias para generar conocimiento. Entonces, si por ejemplo, yo soy, si yo soy ah, el capacitador de una empresa de manufactura, no tengo que ser experto en los procesos de manufactura, ¿vale? Pero sí tengo que estar en la jugada, sí tengo que entenderlo, sí tengo que saber de qué se tratan. Y entonces eso me va a permitir ayudarles a crear estrategias de capacitación alineadas a necesidades. Ahora, por otra parte, Stephanie, si yo quiero dedicarme a vender cursos o proyectos de capacitación por mi cuenta a las empresas, ser capacitador independiente o vender cursos abiertos en el mercado, ahí sí se requiere que seas experto o experta en un tema particular. ¿Sí me explico? Es decir, no es lo mismo eh, tener 20 cursos y esperar que esos 20 cursos me lo compren varias empresas donde esos 20 cursos son de temas diferentes, a ser especialista en un tema particular, por ejemplo, liderazgo, mejora continua, desarrollo de negocio o cualquier otra, y entonces ser un referente en ese tema. ¿Por qué, Stephanie? Porque así como cualquier otro servicio o producto, la capacitación tiene el objetivo de resolver un problema, ajá, o darle respuesta a una necesidad. Entonces, tú piénsalo, Stephanie. Si tuvieras un problema en la rodilla, ¿con qué tipo de especialista te gustaría ir? ¿Con un médico general o con un médico especialista en articulaciones? Pues sin duda, con el especialista en articulaciones. ¿Se entiende? Bueno, en capacitación es lo mismo. A las empresas no les importa qué tan buenos somos para dar cursos. Lo que les importa es qué tanto les vamos a ayudar a resolver problemas o lograr resultados a través de la capacitación. ¿Me explico, Stephanie? Ahora, ¿cómo me convierto en experto? Pues como nos convertimos de expertos todos. Practicar, prepararnos, estudiar, hacer prueba y error y someter esto a la reflexión y al análisis. O sea, yo te puedo decir que para poderme decir especialista en capacitación, yo llevo 20 años de carrera en esto, trabajando con cientos de empresas y ayudando a cientos de profesionales de capacitación. Es más, justo por eso también lancé mi curso para profesionales de capacitación, donde mi objetivo no es enseñarte a hablar en público, es a gestionar, implementar y diseñar todos los procesos de capacitación en una empresa, dándoles todas las herramientas que yo utilizo para eso. ¿De acuerdo? Pero eso me ha implicado estudiar, leer, prepararme, trabajar para empresas, equivocarme muchas veces. ¿De acuerdo, Steph? Muchas gracias por tu pregunta y avísame si te la respondí. Muy bien. Cuéntenme, ¿qué otras preguntas sobre el fascinante mundo de la capacitación les gustaría saber? A ver, veo
Tomás Granados, ¿cómo estás? Dice, ¿qué artículo me ayuda a dar de baja a gente tóxica? A ver, me encantaría ayudarte con eso, Tomás. Mi experiencia o mi expertise no es, digamos, lo legal o la parte de relaciones laborales. O sea, te mentiría si te dijera un artículo de la Ley Federal del Trabajo. Lo que sí te puedo decir, Tomás, como profesional de la capacitación, es que ayudar a equipos a mejorar su relación o ayudar a personas a disminuir, digamos, su nivel de influencia negativa, tiene que ver con entender qué aspectos están provocando. Digo, no sé a qué te refieras con gente tóxica. O sea, no sé si es gente que no quiere participar en cosas o que genera conflictos, peleas o situaciones incómodas. Pero en los equipos de trabajo hay algo que es fundamental que se llama vulnerabilidad. O sea, usualmente las personas no agredimos o transgredimos a alguien porque sí, siempre hay razones. Y esas razones usualmente se tienen que ver con expectativas que nos hacemos. ¿Qué es una expectativa? Una imagen mental de un resultado deseado. Entonces, si nosotros queremos ayudar a las personas a que mejoren su relación con otras, en términos, insisto, organizacionales y en materia de capacitación, es ayudarles a convertir esas expectativas en acuerdos, ajá, a que no vivamos de lo que esperamos que ocurra, sino de lo que juntos aseguramos que va a pasar, pero al mismo tiempo, la clave de las relaciones de confianza en un equipo de trabajo son las conversaciones. Yo lo que le digo a mis alumnos siempre que me piden algún curso de colaboración, trabajo en equipo y ese tipo de cosas es que la calidad de las relaciones es proporcional a la calidad de tus conversaciones. Si tú quieres entender por qué una persona o un grupo de personas se lleva como se lleva, se debe a las conversaciones que tienen, ¿vale? Entonces, en capacitación tenemos diferentes herramientas y recursos que precisamente nos ayudan a facilitar esas conversaciones. Por eso muchas empresas optan por los procesos de capacitación basados en team buildings, en construcción de equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, el team building, más que ir a jugar, saltar, convivir y divertirnos, tiene que ver con entender dónde estamos, ¿vale? ¿Cuáles son los obstáculos o barreras en nuestra relación que tenemos que corregir y tomar acción en eso? Y de paso, las actividades recreativas y los juegos son los medios a través de los cuales nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por tu pregunta, Tomás. Avísame si te la respondí. Y Carly, ¿cómo estás? Carly Burr. Justo tengo que crear un programa y he estado bloqueada por lo que dice Stephanie. No soy la experta. A ver, Carly, no es lo mismo crear un programa de capacitación a ser experta en la materia. Ojo, lo que nosotros debemos hacer es, cuando hablamos de crear programas de capacitación, lo que tenemos que tener claro son, número uno, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje que se requiere? Vamos a imaginar, Carly, y voy a inventar, ¿eh? Pero vamos a imaginar que tú estás en una empresa de mecánica automotriz, que tú eres la persona de capacitación y tienes que hacer un programa de capacitación de mecánica automotriz, ¿vale? Ahora, lo más probable es que no todos seamos expertos en mecánica automotriz. Por lo tanto, sería ilógico que tú impartieras el proceso de formación. Y no porque no puedas, porque lo correcto es que lo hagan quienes sí saben la materia. Entonces, hacer un plan o un proyecto de capacitación no es igual a sentarse a llenar un Excel, Carly. Hacer un proyecto o un plan de capacitación es involucrarte con las personas que poseen el conocimiento, líderes de área, expertos técnicos, operadores, ayudarles a convertir lo que ellos saben en documentos, en formatos, en instructivos, en guías, en información, y a eso se le llama capital intelectual, y entonces eso hacerlo disponible para las personas en la organización. Entonces, si yo estuviera en tu situación, Carly, que la he estado muchas veces, yo lo que hago es, me relaciono con las personas que tienen el conocimiento,
¿vale? Las preparo para que ellas sean capaces de compartir ese conocimiento y yo me encargo de gestionar el proceso de gestión de conocimiento, es decir, cómo se evalúa ese conocimiento, qué competencias deben desarrollarse, qué comportamientos observables debemos garantizar. Entonces, la idea es que nos tenemos que apalancar de los expertos técnicos de la empresa, Carly. ¿Se entiende? Entonces, si tú tienes que crear un programa de capacitación de competencias o habilidades técnicas, necesariamente te tienes que apoyar de los expertos técnicos de la empresa, de los ingenieros de proceso, de los operadores, de los directores, de la gerencia, de los líderes expertos o con mayor antigüedad que saben cómo funcionan los procesos. Y aquí pueden pasar dos cosas. Puedes involucrarlos en los procesos de formación, o sea, que ellos sean instructores, que te ayuden a crear las presentaciones, que te ayuden a crear los materiales, o puedes tú extraerles toda esa información y crear material audiovisual, escrito o de consulta, Carly. ¿Se entiende? Entonces, avísame si respondí tu pregunta y tu necesidad. Para ello, aprovecho, Carly, y todos los que están acá, justamente ese tipo de problemas son los que yo resuelvo en mi curso para profesionales de capacitación. Ahí tengo todas las herramientas para eso, ¿vale? Eh, cuéntenme, ¿quién más? ¿Quién más les gustaría? ¿Qué más preguntas sobre el fascinante mundo de la capacitación te gustaría resolver? Eh, Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Carly. Perfecto. Entonces, como les decía, y de lo que estamos hablando precisamente es que los que nos dedicamos a la capacitación, y fíjense, si ustedes observan las preguntas y si van identificando las necesidades que tienen, por ejemplo, en este live o en este en vivo, es que usualmente son muy parecidas, o sea, se concentran en cómo creo un plan, cómo diseñar un proyecto, cómo crear un curso. Y entonces esa es la clave, o sea, nosotros en capacitación tenemos que ser expertos en la gestión del conocimiento, en crear los mecanismos, los procesos, los sistemas, los métodos, las herramientas que se necesitan para asegurar que las personas tengan acceso al conocimiento y que también podamos medir qué tanto están evolucionando. Por ejemplo, en la próxima semana voy a estar en Perú con el gran Sandro Meléndez. Vamos a impartir una formación para entrenadores de ventas. Es muy probable que eso lo hagamos en toda Centroamérica o Latinoamérica. Pero a lo que quiero llegar es que cuando hicimos el levantamiento de las necesidades de capacitación de aquellos que quieren ser entrenadores de venta, el problema más común que nos manifiestan es ¿cómo le hago para conectar con un grupo? ¿Cómo le hago para hablar a un público? ¿Cómo le hago para hacer dinámicas? Ahora, eso está bien, pero no es el centro ni el foco de lo que hacemos en capacitación. El dar cursos, dar charlas, hablar en público y hacer dinámicas son una pequeña parte de lo que hace un profesional de capacitación. La pregunta no es cómo doy un buen curso. La pregunta es cómo le ayudo a los otros a aprender. ¿De acuerdo? Aquel que verdaderamente puede decirse profesional de la capacitación es aquel que puede responder a la pregunta ¿cómo le ayudo a otros a aprender? Porque no se trata de pararse en público, verse bien, decir frases poderosas y palabras bonitas. Se trata de cómo le ayudo a una persona a generar conocimiento nuevo para que lo pueda aplicar y le ayude a mejorar su vida o sus resultados. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata la labor de la capacitación. Tomás pregunta, ¿cómo puedo impartir capacitación sin ser capacitador, pero tengo experiencia en mi área? Ok, a lo mejor te va a parecer rara la respuesta, Tomás, pero número uno, intentándolo. Haz de cuenta, si yo te dijera y te preguntara, ¿cómo puedo saber a qué sabe una manzana? Lo más probable es que me digas probándola. Bueno, acá es igual, Tomás. Si tú eres el experto técnico de un tema, podrías empezar enseñándole a otros inmediatos, o sea, enseñándole a otros, a compañeros, a colaboradores, a las personas cercanas sobre lo que tú haces. Ahora,
A eso le llamamos capacitar, porque insisto, no sé si tu pregunta, Tomás, está enfocada en cómo doy cursos, porque lo que dices es, ¿cómo puedo impartir capacitación sin ser capacitador? Bueno, una forma de dar capacitación es transferirle tu conocimiento a otro, no necesariamente a través de un curso. Ahora, si lo que quieres es impartir cursos, ok, eso sí tiene una metodología. Esa metodología está basada en técnicas de aprendizaje, diseño instruccional, elaboración de material didáctico y elaboración de herramientas de evaluación de conocimiento. Y eso sí tiene un método, un proceso y sí requiere un sistema de trabajo, que es otro de los puntos o elementos de lo que les enseño en mi curso para profesionales de capacitación. Cómo articular o diseñar proyectos de capacitación o experiencias de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, avísame, Tomás, si respondí por ahí tu pregunta. Muchísimas gracias por sus comentarios. Déjenme también por acá. Les recuerdo que si me ven voltear hacia arriba y hacia abajo es porque estoy transmitiendo simultáneamente por TikTok y por YouTube. Ya arranqué mi canal de YouTube donde voy a darles contenido mucho más profundo, mucho más sistematizado. Me pueden encontrar como Marco Capacita, igual que aquí en TikTok. Y bueno, va a ser un placer por ahí compartirles valor. Espérenme, se me están moviendo los comentarios. Luis Laguna, igualmente querido, gusto saludarte. Al contrario, grande tú por estar acá y por ser tan fiel al programa. Muchísimas gracias. Stephanie, ¿cuánto vale el curso si uno vive en otro país? La verdad es que el precio de mi curso para capacitadores, ahora que lo preguntan, es muy accesible. Tengo dos versiones, una básica que son $70, ya nomás tradúcelo a tu moneda, que incluye más de 60 videoclases, todos los materiales, todos los contenidos, todas las herramientas, cada uno de los módulos, cómo hacer un DNC, un plan de capacitación, indicadores. Es un curso 100% grabado y la versión Plus es todo el curso grabado más asesoría personalizada en sesiones de trabajo con grupos y diferentes profesionales de la capacitación. Toda la información del curso está en el enlace bajo mi foto de perfil. Ahí le dan touch a ese enlace y ahí van a ver todas las opciones. Muchas gracias por la pregunta, Steph. Por ahí, Jacqueline, ¿cómo estás? Dice, te saludo desde Ecuador. Qué gusto. ¿Cuál es la diferencia entre una capacitación y un taller? Ah, me encanta esa pregunta, Jackie. Ojo, cuando hablamos de capacitación, nos referimos a todo el proceso general que busca generar conocimiento nuevo, por ejemplo, en una organización. Haz de cuenta, Jackie. Capacitación es todo el proceso de diagnosticar necesidades de capacitación, crear el proyecto de capacitación, llámese curso, programa, o sea, capacitación es el área o el proceso, ¿de acuerdo? Ahora, un taller es una modalidad formativa. No sé si se entiende, Jackie. No sé si tu pregunta más bien es, ¿cuál es la diferencia entre curso y taller? ¿Vale? Pero qué interesante pregunta porque esto también me ayuda a precisamente clarificar un par de cosas. Cuando hablamos de capacitación nos referimos al macroproceso dentro de una empresa que busca generar conocimiento nuevo. Y ese proceso general o esa área general tiene subprocesos, evaluación de desempeño, diagnóstico de necesidades de capacitación, plan de vida y carrera, evaluación de necesidades, diseño instruccional, gestión de la capacitación o de los cursos, ¿vale? Ahora, el proceso de capacitación al momento de efectuarse puede desembocar en diferentes modalidades formativas, por ejemplo, curso, por ejemplo, taller, por ejemplo, team building, por ejemplo, microlearning. ¿Me explico? Entonces, las modalidades formativas son todas las formas en las que hacemos que el usuario tenga contacto con el contenido. ¿Se entiende, Jackie? Entonces, avísenme, por favor, si esto está siendo claro y confírmame, Jackie, si te dejé clara tu pregunta. Gracias por hacerlo.
Katimba Studio Dance dice, hola Marco, ¿cuál sería la diferencia entre la creación de un plan y un programa de capacitación? Ok, me encanta también la pregunta, Kalimba, gracias. Katimba, perdón. Ok, cuando hablamos de un plan de capacitación, nos estamos refiriendo, perdón, lo voy a decir en esta palabra, al cronograma, a la programación en el tiempo en las cuales se van a ejecutar mis estrategias de capacitación. Es decir, el plan de capacitación acumula todos mis cursos o estrategias, todos mis objetivos de aprendizaje, todas las personas a las que van a ser impactadas y todas las fechas en las que esas estrategias o acciones se van a llevar a cabo. Un plan de capacitación usualmente o la mayor parte de las veces se diseña en una tabla, ¿de acuerdo? Ahora, un programa de capacitación es una de esas acciones específicas. Por ejemplo, programa de liderazgo, programa de desarrollo de habilidades blandas. O sea, cuando hablamos de programa, hablamos de un proyecto específico de capacitación, el cual se deposita dentro del plan. ¿Se entiende, Katimba? Entonces, ahora, hay empresas que al plan le llaman programa o al programa le llaman plan. No está mal, pero yo lo que te diría, para hacerlo más claro, es que el plan de capacitación es la estructura que define en el tiempo la forma en que se van a desarrollar las estrategias de capacitación y un programa es un proyecto específico, ¿vale? Es decir, ¿cuándo se van a llevar a cabo los cursos del programa de liderazgo? ¿Cuándo se van a hacer las evaluaciones del programa de liderazgo? ¿Se entiende, Katimba? Y si no, avísenme. Mientras se van sumando, insisto, ayúdenme por allá en TikTok con sus tabs para que este contenido se comparta y seamos más la comunidad de profesionales de capacitación. Y también decirles que estoy transmitiendo en vivo desde YouTube. En mi canal de YouTube, que me encuentran como @Marco Capacita, voy a estar subiendo contenido mucho más extenso sobre precisamente lo que me están preguntando. ¿Cómo se hace un plan de capacitación? Por ejemplo, ahorita ya subí 3 contenidos. ¿Cómo se hace o qué es un diagnóstico de necesidades de capacitación? ¿Cuáles son los tipos de indicadores de capacitación y qué hace un profesional de capacitación en las organizaciones? Hola, Clau, dice, yo parto de las necesidades de capacitación que surgen de las evaluaciones de desempeño. Totalmente. Esa es una de las mejores maneras de hacer diagnóstico de necesidades de capacitación. Fíjate que esto que estás diciendo, Clau, también es muy valioso para los que estamos acá, porque nosotros a veces creemos, o muchos capacitadores creen, que el plan de capacitación es algo que se hace una vez al año, al principio de año, y eso no es así. El plan de capacitación es una estrategia viva donde constantemente estamos identificando necesidades de capacitación en la empresa y esas necesidades las traducimos a proyectos de capacitación que depositamos en el plan. Un ejemplo de esto sería, imagínate que a mitad del año están bajando las ventas y eso se debe a que tenemos nuevos vendedores que no conocen el proceso comercial. Entonces, ni modo que yo no haga nada en capacitación porque no está en mi plan cuando lo hice en enero, pues no, es ilógico. Por lo tanto, el plan de capacitación es un documento vivo. Ahora, las empresas que tienen procesos de evaluación de desempeño y que miden resultados y competencias, esa evaluación de desempeño representa en sí misma una forma de hacer diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, esa, Clau, es una gran práctica. Muchas felicidades y también se los dejo ahí para el resto de los que estamos aquí. Eh, por favor, entiendan que el diagnóstico de necesidades de capacitación no es algo que se hace al final del año y el plan de capacitación no es algo que se hace a principio de año. El diagnóstico y el plan son dos procesos de capacitación que se retroalimentan mutuamente y que están vivos, ¿vale? Entonces, los que estamos en capacitación tenemos que estar siempre en la jugada del negocio.
¿Se entiende? ¿Qué está pasando? ¿Cómo van las ventas, la productividad, la rentabilidad y demás? ¿De acuerdo? Ok, por ahí voy leyendo más preguntas. Bienvenido Víctor, Mestizo, Fátima, Claire. Cuéntenme, ¿qué más sobre el fascinante mundo de la capacitación les gustaría conocer? Joe Oropesa dice, el plan de formación lo alimento de la evaluación de competencia y la evaluación de desempeño. Exacto, Joao. O sea, al igual que Clau, y como nos comentaba en el comentario anterior, efectivamente, o sea, a eso le llamamos gestión del conocimiento. Cuando todos los procesos de capacitación están conectados y se retroalimentan mutuamente, lo que estamos haciendo es precisamente gestionar conocimiento. O sea, si yo evalúo competencias y luego evalúo resultados y esa información la utilizo para hacer mi DNC y de ese DNC hago mi estrategia de capacitación y a esa estrategia de capacitación le agrego indicadores y proyectos estratégicos de capacitación, entonces tengo todo conectado. Esa es la idea, que entendamos que los procesos de capacitación no son actividades aisladas, son más bien herramientas conectadas que nos van a permitir ayudarle a las personas a desarrollar habilidades a través de conocimiento nuevo, mejorando sus conductas e impactando resultados. ¿De acuerdo? Entonces, Joao, me encantó tu acotación. Muchas felicidades. Y bueno, como les decía, y aprovecho también para decir, para compartírselos a quienes van llegando y quienes ya tienen ratito conmigo, a los y las invito a que de verdad le echen un vistazo al enlace que está debajo de mi foto de perfil. Ahí se van a dar cuenta que está toda la información de este curso de profesionales de capacitación que he preparado para mis colegas, que actualmente ya tiene muchos alumnos en todo Latino y Centroamérica, y que créanme que estamos creando una comunidad bien interesante de estrategas de la capacitación que estamos impactando de formas diferentes a las organizaciones. Eh, Dice, tengo conectado descriptor de puesto, evaluación de competencias. Ese es el deber ser. Muy buena práctica, Joe. Excelente práctica. De eso se trata. O sea, el deber ser del proceso de capacitación es que incluso la misma área de capacitación debería estar conectada o debe estar conectada con la de atracción de talento, con relaciones laborales y si me dejas ir más lejos, incluso con el área de nómina o compensaciones. Es decir, si los recursos que utiliza el área de atracción de talento, como descripciones y perfiles de puestos, son los mismos que utiliza el área de capacitación para desarrollar habilidades, medir necesidades y crear proyectos de capacitación. Y entonces las habilidades de los colaboradores se compensan o se remuneran a partir de sus resultados y habilidades, entonces estamos creando todo un ecosistema enfocado al desarrollo de talento, de la productividad, pero sobre todo de una empresa más eficiente y orientada a resultados. Es lo que tenemos finalmente que entender. Aunque esta cuenta, o sea, lo que yo les comparto está totalmente encaminado a procesos de capacitación, esto que acabo de decirles y que Joe también nos comparte es clave. No somos un área aislada, de hecho somos un área que debe estar en la jugada del negocio, ¿vale? Tenemos que tener relación directa con el área de finanzas, con el área de TI, generando recursos, herramientas, procesos y sistemas que hagan una empresa más rentable a través del conocimiento nuevo con más y mejores herramientas tecnológicas. Entonces, excelente, Joe. Gracias por la acotación. Bueno, queridos y queridas, ya estoy a punto de cerrar el live y bueno, entre varias cosas, decirles que si no me sigues aún, sígueme, te invito a que veas mi contenido, insisto, total y completamente enfocado a profesionales de la capacitación. Y por otra, los y las invito a que me dejen en los comentarios, a que en cada video participen y que me dejen cualquier duda que tengan respecto al tema. Eso me sirve por una parte para diseñar contenido a medida de ustedes, pero también para darles mejores y más herramientas. También los y las invito
a que le echen un vistazo a mi canal de YouTube, donde todos estos temas están todavía mucho más desarrollados. Y ya, si ustedes quieren profundizar, insisto, échenle un vistazo a mi curso para profesionales de capacitación. Créanme que la inversión es muy accesible, o sea, mi curso básico está en $60, el más complejo o el más avanzado está en $300 y ambos incluyen herramientas, contenido, paso por paso y demás, ¿de acuerdo? Entonces, les agradezco mucho a todas, a todas. Nos vemos allá en TikTok, nos vemos aquí en YouTube y recuerden que si la capacitación no mueve, se disuelve. Nos vemos pronto y hasta el siguiente live. Hasta luego.